El propósito de este texto es narrar los distintos paisajes sonoros que se generan en una de las fronteras más estudiadas en las últimas décadas alrededor del mundo. He decidido hacer la conexión con el libro Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Esta idea surge cuando fui invitado a grabar una sesión de improvisación entre los estudiantes del Departamento de Música de UCSD y los estudiantes de la licenciatura en Música de la UABC de Ensenada. Ambos estaban en sus respectivos países divididos por el tal conocido muro. Ahí descubrí que había dos realidades en un mismo espacio. Y me surgieron las preguntas. ¿Qué sonidos modelan y caracterizan una ciudad? ¿Existen las fronteras sonoras? ¿Cómo podemos identificar a una sociedad a partir de su paisaje sonoro? Brandon Lavelle, en su libro Sonic Agents, dice: el sonido es político al extender o restringir los límites del cuerpo, en los deseos y necesidades anunciados en el grito, a través del cuidado y la compasión que puede ceder la escucha, y en los actos de ruptura y fragmentación, la improvisación, los ruidos exaltados y violadores que nos devuelven al materialismo básico de la vida desnuda. Nosotros tomaremos algunos paisajes sonoros como una guía para descubrir el enredado fenómeno fronterizo entre Tijuana y San Diego a través de la dimensionalidad que provoca la escucha. Heriberto Yepes en una conversación me dijo: el mito de Tijuana está ahí, déjate llevar por esa Tijuana y esa frontera. Y parte de la búsqueda de esas sonoridades se basa en ese embrujo de los contrastes que surgen y ocurren de manera natural. En una caminata por ambas ciudades podemos encontrar sonidos que no corresponden a lo que comúnmente se debería escuchar en una ciudad común. En consecuencia, comenzamos a escuchar por descarte características del paisaje sonoro que ambulamos. Consideramos que para lograr identificar los sonidos en función de mapear el lugar en el que se están llevando a cabo, es necesario de una sonología dimensional, como he decidido llamarla. El caso de la frontera entre Tijuana y San Diego es revelador como estudio de caso, ya que nos apremia el desafío de identificar o al menos situar cuáles son los sonidos que produce una ciudad y están inmersos en la otra, y cuáles sonidos defienden su pertenencia, manteniéndose ancladas en la ciudad sin importar las circunstancias sociogeográficas. En este contexto, nuestro trabajo se asienta en la búsqueda de esas sonologías dimensionales, no a partir de los arquetipos del imaginario colectivo, sino descubrir las características de la sociedad y del espacio que habita a partir de la cotidianidad misma del sonido, siendo los mismos sonidos quienes nos darán la clave para entender a la sociedad que habita y crea el espacio sonoro. Tenemos que considerar también que los sonidos se mueven, cambian y se transforman en cada lugar y momento. Pero cuando tomamos una muestra de ellos, recibimos señales o pistas de quienes los producen, una suerte de radiografía de la ciudad. Significa adentrarnos a lo que está ahí pero no lo vemos, reconociendo, eso sí, que siempre ha existido y nos acompaña. Para alcanzar este propósito es necesario tener un tipo de escucha profunda, ya que caminar por las calles de Tijuana o San Diego puede ser un regocijo si se poseen oídos bien abiertos. Podemos ubicar diversos paisajes sonoros contrapuestos y algunos encimados. Una multidimensionalidad se arroja a nuestra escucha. Así el sonido comienza a tener significado dentro de un territorio acústico que puede ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos. Los ejemplos de estas sonologías de la frontera los hemos tomado a partir de una serie de grabaciones realizadas por caminatas sonoras personales dentro de lugares a veces azarosos y a veces predeterminados por nuestra escucha, los cuales hemos colocado en un sitio de internet para su consulta abierta. También hemos tomado como referencia las grabaciones capturadas a partir de la plataforma Sonbi, proyecto que hemos desarrollado dentro de la Universidad Autónoma de Baja California. Como ya hemos escuchado, la frontera de Tijuana-San Diego es muy sonora, muchas veces sin proponérselo sin darse cuenta. En mis reminiscencias fronterizas de infancia permanece el sonido cuando regresaba a México por el cruce peatonal San Isidro-Tijuana, también conocido como Puerta México. Al pasar por una puerta giratoria metálica que tenía unos metales incrustados, se provocaba un fuerte ruido cada vez que alguien cruzaba la frontera. Ese sonido característico entre la frontera
el cual imagino que decía, estás en un nuevo país, bienvenido a la sonoridad mexicana, desapareció con el cruce original. Se perdió así una parte de su historia sonora. No obstante, en mis últimos recorridos sonoros, mientras grababa por el centro de Tijuana, volví a escuchar ese sonido. Fue reinstalado de nuevo en una plaza construida durante 2016 en el sitio donde se encontraba el antiguo cuartel de policía conocido como el Cuartel de la 8. Es un proyecto escultórico de la Facultad de Artes de la UABC realizado por los alumnos de esa facultad. Podría decirse que, sin proponérselo, se realizó un homenaje al sonido de Tijuana. Este detalle, para la mayoría insignificante o inadvertido, nos dimensiona que el sonido producido al girar de la puerta era el primer vínculo que se tenía con la ciudad, siendo este referente de tipo sonoro. Esta puerta reubicada crea un paisaje sonoro nuevo, con una significación muy intensa, aún entrañable para las generaciones pasadas, porque logra transportarnos a momentos de la Tijuana de principios de este siglo, o incluso a mediados del siglo pasado. Representa un desplazamiento temporal y territorial a partir de un elemento del sonido metálico constante, un rechinido después de varios giros y la reiterada percusión metálica. ¿Qué pasa entonces cuando se escucha un sonido que perteneció a un espacio y tiempo específico? El sonido logra, de inmediato, trasladarnos a otra época y otro espacio. El sonido logra moverte a otra dimensión espacio-temporal y adquiere el significado del recuerdo y a su vez la pertenencia fronteriza. Una suerte de resultado cuántico sensorial logra ubicarnos en diversas dimensiones a través de un sonido creado en la frontera de Tijuana y San Diego. Uno de los primeros textos académicos que encontré en mi búsqueda sobre los sonidos de la frontera fue Playing Defense, Listening to the Line, Sound, Sound Art and Acoustic Politics at the US-Mexico Border, de Josh Kuhn, quien menciona a una persona que hace más de 20 años logró darse cuenta de la riqueza y transposición sonora que existe en esta frontera. Me refiero a Octavio Hernández, quien realizó diversos registros sonoros de Tijuana y San Diego entre 2016 y 2017 para el proyecto Sonic Zoo, Noise, Sound and Rhythm in the Border Between Two Worlds. Este proyecto sonoro fue auspiciado por Insight. Octavio Hernández, junto con un equipo de alumnos de la Licenciatura de Comunicación de la UABC, autodenominado Escuadrón de Cazadores Sonoros, se lanzaron grabadora en mano y capturaron la esencia sonora de Tijuana. Varias de estas grabaciones originales se encuentran en el Archivo Histórico de Tijuana dentro de la colección Octavio Hernández en cassette de 90 minutos. Estos cassettes de grabación del paisaje sonoro culminaron en una mezcla realizada por Pepe Mock, fundador e integrante de Nortec. Se realizan contrastes sonoros mediante la inserción de atmósferas rítmicas y procesamiento de las grabaciones. El disco final contiene 13 pistas de audio y fue presentado dentro de Insight 97. En el cuadernillo del disco compacto, Octavio Hernández describe el proyecto. Este disco está dedicado a las calles y sus habitantes, a los personajes míticos de la sinfonía sónica de todos los días, y a la memoria de Humberto Lavín, extraordinario saxofonista de Medianoche. En ambos lados de la frontera, el ruido es la música de las calles, de las cosas y la materia en movimiento. Es el lenguaje de la actividad humana, el himno eterno, hago ruido, luego existo. Es un código que trasciende idiomas, nacionalidades, clases, razas y credos. Es algo a lo que te acostumbras, que pierde su rutina mágica. Somos ruido y nos movemos en ese pandemonio. El primer ejemplo con el que comenzaremos nuestro estudio de dimensiones sonológicas en la frontera partirá de una anécdota personal. Mientras revisaba los materiales de Octavio Hernández en el Archivo Histórico de Tijuana, se encontraban 3 chicos estudiantes de la licenciatura de Historia en la UABC. Ellos estaban realizando una tarea de investigación. Al preguntarles sobre dónde encontrar una tienda de discos y cómo llegar a ella, comenzamos a platicar. Supongo que la brecha generacional les causó alguna curiosidad. Espero que no me hayan visto como parte de un archivo histórico. Comencé a contarles de este proyecto del paisaje sonoro fronterizo y sus contrastes. Uno de ellos de inmediato respondió:
Es cierto, nosotros no tenemos el sonido del sole, solo tenemos el de las calafias viejas. Esta referencia sonora me llevó a reflexionar en el carácter que tienen los transportes públicos en cada lado de la frontera desde hace decenas de años y cómo ambos transportes se transforman, del mismo modo que sus sonidos al cruzar la frontera. Me decidí entonces a realizar un viaje desde el centro de Tijuana al centro de San Diego para lograr escuchar cuáles son estas sonoridades. Al descender a las 8 de la mañana frente a la iglesia de Guadalupe, antigua catedral de Tijuana, un intenso movimiento de personas caminando en diversas direcciones a toda prisa se lograba escuchar, vendedores limpiando con sus escobas al frente de sus banquetas, siempre escuchando la radio local. Se entremezclaban entre el sonar de los carros. Después de varios minutos logré encontrar el transporte que me llevaría a la línea. Un viejo camión azul y blanco se anunciaba a la distancia con su rechinido de frenos y de motor. Al hacer la parada al camión, el segundo sonido que escuché fue el rechinido de las puertas que se abrían, y ahí precisamente comenzó un manjar de sonidos mientras el camión se dirigía a su destino. Escuché además el sonido de las balatas al frenar, el sonido metálico de las carrocerías que hacían un fuerte estruendo en cada bache que caía. Se oían las sillas, aunque solo las que estaban ocupadas por un pasajero. Al parecer no estaban bien atornilladas. Al seguir concentrado en los sonidos que puede producirse un camión durante aproximadamente 10 minutos que duró el viaje, naturalmente escuché el motor cuya fuerza sonora se agudizaba cada vez que el chofer metía el siguiente cambio, o bien cuando se detenía en algún cruce. Destacaba el penetrante sonido de un motor desajustado y durante todo el viaje escuché la melodía y letra de un narcocorrido en una versión de banda de Sinaloa. Fungió esto como música incidental. Nuestro viaje terminó con el grito de línea. Era la señal de que teníamos que bajar. Después de pasar la inspección de los agentes estadounidenses y estar en Estados Unidos, se continúan escuchando pláticas en español. Un par de ruidos de llantas de maletas acompañan las voces. Un agudo sonido surge de un imponente tranvía o troley rojo. Se escucha muy cerca el sonido de un motor de camión. Ambos son partes del transporte público. He presionado un botón para que se abra la puerta del troley. Me subo y se inicia mi viaje hacia el centro de San Diego. De repente un sonido de tipo futurista comienza a preparar la salida. Cuando se cierran las puertas el sonido es grave y hondo. Comienza el viaje. Los mensajes sobre la ruta y algunas indicaciones de seguridad se escuchan en inglés y en español. Nos indican que estamos sobre la línea azul. Durante las 17 estaciones que sucedieron antes de llegar al centro de San Diego, se nos señala cuál es la siguiente estación y la llegada de la misma. El viaje fue relativamente silencioso, con excepción del sonido del aire acondicionado y las puertas que se abrían seguidas de la campana de seguridad y el cierre de las puertas. Cuando llegamos a la antepenúltima estación, un afroamericano sube al vagón con una grabadora y comenzamos a escuchar un poco de pop cristiano. Segundos después se escucha hablar a una pareja de asiáticos ya mayores que se encontraban perdidos. Intercalaban frases en inglés mezclados con alguna lengua oriental. Se habían pasado una estación de su destino. El silencio acompañado por el pop music fue interrumpido por la petición de ayuda de los orientales a los que viajaban en el troley. Al descender en la Santa Fe Station, solo se escuchaban el sonido del troley. Parecía que la ciudad era un desierto. Caminé unos metros hacia una de las calles principales y el paisaje sonoro de la ciudad en general era silente. La dimensión sonológica que aquí escuchamos es particular. Es como si hubiera cruzado el espejo del salón de Alicia y todo lo que estaba del otro lado fuera al revés. Si comparamos los sonidos del transporte en Tijuana con los de San Diego, en muchos sentidos vemos opuestos que van más allá de los factores culturales. Si bien la cantidad de sonidos puede llegar a ser similar, el tipo de sonido que se refleja en cada transporte es distinto por completo. Sin la intención de generar un juicio de valor, podemos apreciar que los sonidos que se producen en el transporte mexicano tienen que ver con la estructura, más bien la incompleta estructura ya desgastada. El nivel de sonoridad es mucho más complejo. En cambio, en el transporte estadounidense, la mayoría de los sonidos son para crear una especie de comodidad y seguridad a los pasajeros. Salvo el sonido creado entre dos personas, no existe una interacción entre los usuarios y el transporte mismo. Pareciera que estamos ante una dimensión sonológica en espejo, sonoridades que nos dan indicios del comportamiento diario de una sociedad. Para finalizar,
Otra vez quiero tomar un intenso contraste sonoro, el de la frontera oeste. El primer choque sonoro que escuché, que además fue detonador de este escrito y se sitúa entre la playa de Tijuana y la playa de San Diego, ambas divididas por el gran muro que atraviesa el mar. Ahí y de cualquier lado, cualquier sonido o imagen que se registra será impactante. Para llegar al muro fronterizo que atraviesa el mar del lado de Estados Unidos es necesario caminar alrededor de 2 kilómetros por la reserva natural Borderfield State Park. Existen 2 caminos. En cualquiera de los casos, la constante son los sonidos de las aves que habitan la reserva. Los sonidos predominantes a lo largo del recorrido que hice a través de los diversos caminos era el de un helicóptero que realizaba recorridos aéreos de seguridad cerca de la frontera y en algunas ocasiones estos no nos permiten escuchar los sonidos de la naturaleza que habita esa reserva. Al estar en la playa estadounidense, el sonido dominante es el de las olas rompiendo y diluyéndose en la arena. Las gaviotas y otras aves marinas sobrevuelan, y en algunas ocasiones el viento, el sonido de los pasos de algún visitante que desea contemplar un atardecer en silencio, y en contadas ocasiones la radio de la Border Patrol reportando algún incidente. Como un sonido lejano y diluyéndose, se escuchan los murmullos de personas y algunos sonidos entremezclados que provienen del otro lado del muro de metal. Esos sonidos, especies de sombras sonoras, son ecos de otra dimensión sonora contrastante, a veces poco creíble, ya que después de caminar por más de una hora y escuchar en particular sonidos naturales, al volver a escuchar los sonidos activos de una sociedad suele ser impactante. Pero ¿qué son esos sonidos? ¿Qué se originan en la misma playa, dividida por el gran muro de metal que atraviesa el mar? Esos sonidos son los de una sociedad que no parece advertir cuanto sucede sonoramente, solo se divierte. Del lado mexicano, al ingresar a lo que conocemos como el Parque Amistad, se escucha el pregón de un hombre vestido de blanco gritando «masajes», acompañado por el sonido de una pequeña y aguda campana voceando la venta de nieves y paletas heladas. La música de un grupo norteño proviene de un restaurante cercano a la playa. Llega a veces con fuerza gracias al viento. El único sonido que une ambas fronteras es el sonido del mar. Es curioso, también dividido por el muro de metal. Si volvemos a realizar una tabla comparativa de los sonidos constantes en ambas playas, el resultado es revelador ya que la cantidad y el tipo de sonidos en cada una de las fronteras es significativo. Los sonidos principales del lado estadounidense son de la naturaleza, en cambio los sonidos de la playa mexicana son de sonidos de humanos y de sociedad. 2 dimensiones en forma de espejo se muestran nuevamente. El realizar un estudio de las dimensiones sonológicas de la frontera nos brinda una perspectiva del cómo vive su sociedad y cuál es su comportamiento. Si bien la sonología es un término que se aplica para describir cualquier tipo de estudio de sonido, nosotros lo hemos aplicado al estudio del sonido de la frontera, buscando la multidimensionalidad que en ella se ofrece. Los sonidos nos brindan una información infinita que dan una perspectiva sociológica de su entorno. El sonido a través de sus diversas dimensiones nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, a reconocernos y a su vez a transformarnos o a transportarnos a otros tiempos y espacios. En este breve estudio de las sonologías fronterizas pudimos encontrar diversas dimensiones del sonido, en donde las sonoridades emergen de las mismas características de su gente y entorno. Un objeto simbólico como la puerta giratoria del cruce fronterizo nos transforma nuestra percepción dimensional del tiempo y del espacio. Un medio de transporte que nos lleva al mismo lugar puede ser contrastante dependiendo del lado fronterizo en que se utilice. Cada uno contiene sus propios sonidos que hacen identificar el lugar en el que estamos. Nos ayuda a reforzar la espacialidad. Y finalmente, a través del estudio del sonido, vemos que una barda sí hace patente 2 realidades sonoras, logra dividir el sonido. Podemos concientizar ese hecho solo a través del sonido cuando escuchamos 2 dimensiones sonoras de una misma realidad. Nos invita a continuar buscando más características del sonido para conocer otra dimensión de su sociedad. Por lo pronto nos quedamos con esos sonidos de la frontera entre Tijuana y San Diego que la convierten en única y enigmática, tan enigmática como el final de la historia de Alicia a través del espejo.